Eh, ¿No? con María Delia, vamos a ver las placas que nos ilustran sobre la cantidad de los datos ocurridos durante el 2021. Es información de la Corte Suprema de Justicia del sector que estudia justamente este tipo de datos. 251 víctimas de violencia de género en todo el país, un femicidio cada 35 horas. Este es el dato preocupante que ilustra algo muy grave que ocurre entre nosotros. 231 víctimas directas de femicidio. Miren la información, es alarmante y preocupante, por supuesto, la cantidad de femicidios que ocurrieron durante el año pasado. Otra información, 88% de los casos, esto revela lo que se llama la violencia intrafamiliar o de los conocidos, que es en donde más se producen los femicidios. El 88% de los casos, la víctima conocía al sujeto que la agrede, que la mata finalmente. En el 39% de los casos, la víctima era conviviente de quien es su victimario y en el 62% de los casos, directamente pareja o expareja. Este contexto del femicidio también se repite en los homicidios en la Argentina, pero por supuesto es mucho más grave cuando la violencia ocurre de parte de las parejas o de los convivientes en un hogar. La franja etaria, fíjense cómo cambia y sobre todo muy alarmante entre 25 y 44 años, son 116 casos, entre 18 y 24 años, 36 casos, aquí está la franja con mayor cantidad de incidencia de femicidios, más de 60 años se reduce a 32 casos. Pero bueno, esto es de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia, que es un organismo muy serio en materia de información. Hablamos con María Delia Castañares, justamente ella es la titular de este organismo, la letrada de la Oficina de la Mujer. La vamos a escuchar para que nos dé un contexto de los datos. ¿Qué significa esta información, María Delia? Mucho gusto, Hugo Machiavelli. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Bueno, este es un registro que llevamos con la colaboración y se construye con los datos que aportan todas las provincias, las jurisdicciones judiciales de todo el país. No solamente de las Supremas Cortes y las superiores tribunales de todo el país, sino también de algunos ministerios públicos, dado que la mayoría de las provincias cuentan con un sistema acusatorio pleno. Entonces son quienes tienen la mayor cantidad de datos en la etapa de investigación. También quiero aclarar que, bueno, nuestro registro... Sí, perdón. No, por favor, termine. Sí, que nuestro registro se basa en una definición mucho más amplia que la legal. Es un registro que combina una definición legal al analizar las causas, pero que también nosotras relevamos todas las causas de muertes violentas de mujeres. Y una vez siguiendo el protocolo que elaboró la UFEM para la Argentina, basada en el protocolo de la ONU para investigar los femicidios, se va descartando la hipótesis de femicidio, pero primero se toma como primera hipótesis cuando hay una muerte violenta de mujer que puede tratarse de un femicidio. De ese modo se van recuperando algunos casos que de lo contrario quedarían como cifra negra. Por ejemplo, el caso de los que parecen al comienzo suicidios y luego a través de la investigación se llega a la conclusión de que en realidad se trató de un femicidio. ¿Por qué la Argentina no logra bajar estos datos tan preocupantes sobre uno de los peores delitos que ocurren, por supuesto, en los países? Pienso en España, que tenía datos similares a la Argentina, con una población similar, además, en cantidad de habitantes, que sí logró reducirlo a partir de medidas muy concretas entre la justicia y la fuerza de seguridad. ¿Por qué en la Argentina, de acuerdo a su mirada, no podemos hacer descender los datos de femicidios? Bueno, por primera vez desde que hacemos el registro, desde el año 2015, hubo un descenso que si bien no es muy pronunciado, es de un 8%, pero evidentemente se necesitan más políticas estatales, articulación, bueno, quizás ver cuáles son las causas por las cuales las mujeres, a nosotros lo que también arroja el registro es que muchas mujeres no habían realizado las denuncias o tenían las medidas vencidas.
Entonces, muchas veces ponemos el énfasis en que quizás sea necesario tener, por un lado, aumentar las bocas de acceso a justicia para que las mujeres de los lugares incluso más remotos puedan acceder a hacer la denuncia, y también contar con patrocinio jurídico para seguir el caso, porque si bien para hacer la denuncia no hace falta contar con patrocinio, sí para resolver un montón de cosas colaterales, todo el proceso, los procesos que tienen que ver con los conflictos que tienen que ver a nivel familiar, el tema de los hijos, con quién quedan a cargo, el tema de quién va a cumplir con las obligaciones alimentarias. Bueno, son un montón de cosas que es necesario contar con patrocinio y por supuesto también apoyo económico para las mujeres que muchas veces, y como sabemos es una de las características de las mujeres con graves situaciones de violencia, también están aisladas y no tienen ni siquiera fuentes de solventarse económicamente por sus propios medios. Así que bueno, es todo, como siempre decimos, el Estado tiene que articular y tener distintas políticas desde todos los poderes del Estado. Es la única manera de resolver estos conflictos. María Delia, y el dato más significativo dentro de todos los que analizamos, a ver, de memoria, vinculados con la cercanía, o sea, parejas, exparejas, convivientes, el dato de los femicidios que es mucho mayor en las mujeres más jóvenes, ¿son los datos más significativos o algún otro llama más la atención de acuerdo a la mirada cualitativa de la información dura? Bueno, si combinamos nuestras estadísticas de la Oficina de la Mujer y las estadísticas de otra de las oficinas de la Corte, que es la Oficina de Violencia Doméstica, vemos que la franja etaria de las mujeres es la misma, que la situación crítica de la violencia se produce en la misma franja etaria. Y por otro lado, otro dato que a nosotras también nos interesa resaltar es el uso de armas de fuego, que en este caso viene dando así hace mucho tiempo, que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres es asesinada con armas de fuego, algunas reglamentarias, otras autorizadas legalmente. Creemos que el Estado puede implementar políticas de prevención en este punto. Las armas de fuego, cuando son utilizadas, provocan los femicidios múltiples y a la vez también, en muchos casos, el suicidio del propio autor. Entonces, creemos que ahí está bueno profundizar. De hecho, el ANMAC sacó una resolución para capacitar con perspectiva de género a todos sus agentes que trabajan en la agencia. Nosotras también estamos haciendo con un LIREC, que es la Agencia de Naciones Unidas, 2 capacitaciones, una destinadas a fiscales, cuerpos médicos forenses, morgues judiciales y policías judiciales, para la investigación de femicidios con armas de fuego, para preservar las pruebas, etc. Y por otro lado, en este momento se está desarrollando también con un LIREC un programa de capacitación para juezas y jueces de todo el país, que empezó ayer, sobre la ponderación del uso de armas de fuego en los femicidios, cómo se ponderan estas pruebas a la hora de juzgar. Así que bueno, son bastante, digamos, ahí tenemos un tema para trabajar más en profundidad. María Delia, le agradecemos mucho el contacto y buen trabajo, el que hacen. De nuevo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, pasamos de un tema muy grave y preocupante como son los femicidios.